Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este lunes 11 de marzo con mucha información, muchas novedades. Arrancamos la semana con mucho movimiento aquí en la ciudad, ya que todos los niños y adolescentes comenzaron el ciclo lectivo. Así que a tener un poco de precaución también en las calles, ya que hay muchos movimientos de vehículos. Comenzamos la primera información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. La 88ª Asamblea del Consejo Federal del Consumo se realiza aquí en la localidad de Bariloche durante la jornada de este lunes. Cobra particular importancia la elección del destino, ya que se trata de una ciudad turística en donde es esencial generar respuestas rápidas ante reclamos de visitantes. En ese marco presidió la apertura de la asamblea el ministro de Economía de la provincia, Agustín Domingo, y el intendente Gustavo Genuso. Sí, es una asamblea del Consejo Federal, de la Asamblea Federal. Estamos acompañando, dando la bienvenida. Es un lugar que nos gusta siempre acompañar, porque es un lugar siempre que, además de ser un tema importantísimo, va a participar gente del municipio como oyente. Nos interesa mucho por el tema de que siempre es promocional para Bariloche que vengan estos consejos. Participa o abre el evento el ministro de Economía, Agustín Domingo. ¿Cómo está hoy la relación con la provincia? Plena campaña electoral. No, bien, lo que pasa es la campaña electoral, pone algunos tiempos y algunas cuestiones que los que estamos todavía no en campaña, digamos, de otro tipo, son como un paralelo y lo tratamos de manejar bien, donde una cosa es la campaña, otra la gestión. Con Agustín vengo especialmente también porque él abre y está acá, porque realmente le da una mano muy grande a Bariloche. El ministro es un muy buen ministro y siempre está pensando en la ciudad. Nos reunimos prácticamente todas las semanas, etcétera, y trabajamos muy bien juntos. Estamos muy contentos con su gestión. Sí, efectivamente es la 88 Asamblea del Consejo Federal del Consumo. Somos anfitriones aquí en Río Negro, nos reunimos las autoridades de defensa del consumidor de todas las provincias y se tratan diversas temáticas que tienen que ver con la relación entre empresas y consumidores o usuarios. La verdad que sea en Bariloche tiene una particular significancia porque el vínculo que se da entre el consumidor, que es a la vez turista y que está por unos pocos días en una localidad, es especial porque si tiene algún problema necesita que el Estado le dé una respuesta rápida. Entonces, en ese sentido, desde la provincia y trabajando en conjunto con el municipio, hemos encarado en el último tiempo varias acciones para mejorar las prestaciones y poder dar una respuesta rápida y efectiva a aquellos consumidores que han tenido algún problema en el vínculo con las empresas o con los prestadores de servicios de nuestra provincia. Algunas cuestiones que preocupan, por ejemplo, es el tema de los precios cuidados. Sí, efectivamente forma parte de las acciones que se llevan a cabo desde las distintas oficinas de defensa del consumidor para controlar su cumplimiento. Nosotros en la provincia desde hace un año aproximadamente transferimos la facultad de defensa del consumidor a la agencia de recaudación y eso nos dotó de mayores recursos. Pusimos a disposición de defensa del consumidor todo el cuerpo de inspectores del área de fiscalización de la agencia de recaudación, a quienes capacitamos en materia de defensa de la competencia, y eso obviamente dotar de mayores recursos, no solo físicos sino también humanos, da una mayor presencia y incrementa también lo que en el área de recaudación llamamos percepción del riesgo, con lo cual las empresas se ven obligadas o se ven más persuadidas a cumplir con las leyes, no solamente con las obligaciones tributarias, sino también con las leyes de defensa de la competencia. ¿Han aumentado en este tiempo las denuncias en las AMIDUC y las cuestiones que tienen que ver con defensa del consumidor? Sí, parte de las acciones que nosotros tomamos es también darle publicidad a esto. Incorporamos hace poco la posibilidad de hacer las denuncias a través de la página web y a todas estas acciones de gobierno le damos publicidad porque el objetivo, como les decía, es que el consumidor, cuando se ve afectado en sus derechos, primero conozca cuál es la forma de reclamar, que muchas veces no se conoce eso, entonces uno se queda con la bronca de haber sido estafado y no sabe a dónde acudir. Entonces parte de nuestra responsabilidad es difundir todas las medidas que estamos tomando y eso obviamente hace que el número de denuncias se incremente. Ministro, ¿qué otros temas forman parte de la agenda de este encuentro?
Bueno, los temas son diversos. Ahora en particular, un tema que tiene mucha vigencia es el del incremento en las cuotas de los planes de ahorro, que también se está trabajando, se están recibiendo muchas denuncias y bueno, uno de los temas que forma parte de la agenda del día es discutir qué está haciendo cada provincia en relación a ese tema, ¿no? El pasado viernes 8 de marzo se realizó una multitudinaria marcha aquí en la localidad en el marco del Paro Internacional de Mujeres. La concentración fue en Onelli y Brown y desde allí se movilizaron hacia el centro cívico. Una vez allí se realizó la lectura de un documento conjunto realizado por las distintas organizaciones con múltiples reclamos. Como cada 8 de marzo conmemoramos la inolvidable jornada de lucha que llevaron adelante aquellas mujeres trabajadoras que hace 100 años reclamaban la jornada laboral de 8 horas. Igual salario por igual trabajo y el descanso dominical. Desde aquel entonces, el feminismo, junto al movimiento obrero, ha ido ampliando sus demandas por más y más derechos que no niega el sistema capitalista patriarcal. Sin duda alguna, este movimiento, nuestro movimiento, se trata de una lucha internacional que se alza contra las múltiples opresiones de clase, de etnia, de género y de orientación sexual. Y es hasta el día de hoy que los distintos gobiernos vienen haciendo oídos sordos a gran parte de nuestros reclamos. Hoy en la Argentina, gobernada por Mauricio Macri, se profundiza nuestra opresión. Y lo que está en juego no son solamente nuestras vidas, sino las condiciones que las sostienen, como el acceso al trabajo, a la justicia, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la no violencia y a la no discriminación. Denunciamos los despidos y la flexibilización laboral que nos afectan aún más a las mujeres y a la disidencia sexual. Hoy paramos, mujeres, lesbianas, travestis, trans, por el acceso al trabajo digno y mejores condiciones laborales, por el acceso a la salud reproductiva en forma integral. Paramos por la socialización y distribución de las tareas domésticas que históricamente recaen sobre nosotras. Trabajo que no es remunerado y que suma 3 horas más a nuestra jornada laboral. Porque se implementa un sistema estatal de cuidados para la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de salud mental. Paramos porque se extiendan los periodos de licencia por maternidad y paternidad. Exigimos jardines materno-paternales en los lugares de trabajo, de estudio y de cada barrio. En Río Negro, el trabajo doméstico remunerado lo realizamos exclusivamente las mujeres. Y del mismo, solo el 25% se registra. El 69% de las desocupadas somos mujeres. Y aquellas que podemos acceder a un trabajo remunerado, cumplimos doble jornada laboral, fuera y dentro del hogar. No es amor, es trabajo no pago. Somos las más oprimidas entre los oprimidos. Somos las que sufrimos los despidos, la precarización laboral, una distribución desigual del salario e incluso ganamos un 27% menos que nuestros compañeros varones. Y ese porcentaje aumenta en un 35% en el sector informal. Merecemos las mismas oportunidades. Exigimos igual salario por igual trabajo. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Basta de despidos y basta de tarifazos. En lo que va de este año ya son 4 los casos de niñas violadas, a quienes se les negó el derecho al aborto no punible, obligándolas a parir. Los gobiernos provinciales de Chaco, Salta, Jujuy y Tucumán, en complicidad con los antiderechos, la Iglesia, la justicia y el sistema de salud, obstaculizaron el acceso a este derecho, naturalizando así la cultura de la violación. Rechazamos la nefasta editorial de la Nación, naturalizando la cultura de la violación. Mansur, Morales y Uturbey nos atrasan un siglo. Obligar a parir es tortura. Paramos porque queremos que se aplique el protocolo ILE de interrupción legal del embarazo en todas las provincias y se sancione de una vez por todas la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, que se sancione.
Exigimos la efectiva implementación del acceso al aborto no punible vigente en el Código Penal desde 1921. Ahí escuchábamos la primera parte de la lectura de este documento Asamblea Ni Una Menos Bariloche. Pasando a otra información, la investigación que acusa a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de ser jefa de una asociación ilícita, ha dado un vuelco inesperado. Pero la injerencia del actual Poder Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial parece cada vez más evidente. Compartimos el informe de Hispan TV. Se la conoce como la causa de los cuadernos, pero en realidad son una suma de fotocopias que denuncian irregularidades en la compra de gas natural licuado durante la presidencia de Cristina Fernández. Anotaciones supuestamente tomadas por Oscar Centeno desde su auto, un ex chofer de la anterior gestión de gobierno, que luego dijo haber quemado los originales. Al quemarse el soporte material de las atestaciones gráficas, hay tres cosas que no se pueden hacer. No se puede hacer una perilla escopométrica que determine la antigüedad del papel, no puede hacerse otra perilla escopométrica que determine la antigüedad de la tinta, y no se puede hacer un examen grafológico que determine si las escrituras han sido puestas todas en un correr o si han sido en distintas circunstancias y con apoyo de brazo y de mano diverso. Pero la injerencia del actual Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial parece cada vez más evidente. Evidentemente es algo armado por el gobierno, no digo inventado porque puede haber algo de la realidad, eso lo va a determinar la justicia. Pero hay un show mediático de terror por parte de toda la prensa adicta al gobierno del ingeniero Macri. Hay incluso ya pruebas irrefutables de que fue conocido por el ingeniero Macri, se lo presentaron a él, lo estudiaron, vieron a quién convenía, a quién no convenía que lo tomara. Es decir, es un show armado. En días pasados trascendieron escuchas donde el fiscal Carlos Stornelli y un operador político de nombre Marcelo D'Alessio extorsionaban a empresarios para que no fueran llamados a declarar en la causa de los cuadernos si es que su nombre figuraba entre las páginas, invocando su cercanía con el presidente Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la Embajada de los Estados Unidos. El señor D'Alessio, Marcelo D'Alessio, él investiga las relaciones de D'Alessio con un servicio extranjero. D'Alessio se presentaba como miembro de la DEA, obviamente la DEA lo primero que hizo fue negar, pero eso forma parte del manual del espionaje, y sin embargo en un allanamiento que le hicieron en su casa en un country, encontraron un montón de información en castellano y en inglés, con membretes oficiales. Uno de las personas que habrían sido extorsionadas por este grupo de miembros del Poder Judicial y de la prensa y estos espías, uno de los miembros asegura que lo llevaron a declarar ante un juez en un vehículo oficial de la Embajada de Estados Unidos. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. La sala de ensayos de Ngumpiuqué festejó su 5º aniversario. Para celebrar estos 5 años de historia, el día sábado 9, la sala de ensayos comunitaria de Ngumpiuqué realizó un festival con la participación de casi todas las bandas y solistas que forman parte de este espacio cultural único aquí en la localidad. Tal como explican los jóvenes que participan en este espacio, de Ngumpiuqué no es solamente una sala para ensayar, es un lugar en donde la gente se conecta y puede compartir. Además se pueden capacitar para grabar material discográfico, se realiza un taller literario, funciona una biblioteca y allí también se edita el fanzine llamado El Grito de Buenuleo. Bueno, en el marco del aniversario de la sala, del número 5, tuvimos diversas actividades. Empezó en realidad el 1 de marzo, que empezó con un taller literario. Luego el 6 de marzo Anaí Mariluán nos dio un taller de música mapuche y nos explicó los diversos instrumentos, un montón de toques, palabras.
muchas dudas de personas acerca de su identidad, de su nombre, lo que quería decir. La verdad que estuvo muy bien, fue súper nutritivo. Y el taller literario igual, se leyeron varias cosas, como que también fue súper nutritivo. Después hubo un taller de creación de canciones a cargo de Germán Lema. Vinieron muchos chicos, él también pudo ayudarlos como en su proceso de composición, súper amable, también muy agradecidos. Y después hubo un taller de vocalización y análisis de letras machistas con Maya Bogner y Pepa Díaz, que se abrió un debate, también súper enriquecedor. Pudimos ser conscientes de la música que escuchamos, de la música en este momento, en momentos anteriores, y cómo a lo largo de la vida, de los años, de las épocas, las mujeres siempre son reflejadas de formas violentas en la música. Y bueno, y hoy es el festival que iniciamos las actividades a las 15 horas, con bandas, están tocando, ahora está tocando La Sangre, y están tocando afuera, igual Blas. Ahora, en general, todas las bandas que tocaron son Ideas Neuróticas, Blot, Blas, Migraña Crónica, Atroz, Triada, Gonzatán, Bajo Mundo, Bochinche, El Leviatán, Charlie Muñoz, Zaratustra, Disculpe las molestias, Hey Malcolm, Eduardo Andrade, Jade. Invitamos también a Pura Cháchara, que es una murga de mujeres, a Chomping Tools, Ice Cream U y En la Sangre. Así que, y no son todas las, o sea, faltaron bandas todavía porque somos muchas las personas que integramos la sala de ensayo comunitaria, que además de una sala es una comunidad. Es la sala de ensayo municipal, comunitaria, y acá hacemos muchas actividades. Tenemos un fanzine que se llama El Grito de Guenuleo. Ahora iniciamos el taller de grabación, tenemos nuestro propio estudio de grabación, estamos empezando a grabar nuestras primeras bandas. Bueno, y hacemos actividades, está bueno, es bastante diverso, es diversidad cultural y comunicación, debate, es un lugar de contención igual para muchos, como un segundo hogar para muchos, y es eso, festejamos todas esas cosas, que son un montón. Ha crecido mucho, ahora antes era todo un espacio abierto, pusimos paredes, tenemos un estudio de grabación, tenemos una cocina más amplia, o sea, mejor, está más equipada, o sea, no tanto, pero va mejorando, ahora nos dan fruta también. Tenemos tenemos la biblioteca, igual tenemos una biblioteca propia, cualquiera es bienvenido a asistir a la biblioteca de la sala en Gumpiu, que es muy completa, casi todas son donaciones. También los equipos, tenemos un amplificador nuevo de guitarra, también pudimos arreglar nuestro amplificador de bajo. La mayoría de los arreglos y de las cosas que se hacen las hacemos nosotros, y nosotros gestionamos un montón de cosas como comunidad, como personas, y bueno, sí, hay un montón de cosas que crecieron en la sala. La pintamos de vuelta también, está bastante bien, ha crecido mucho, estamos muy contentos. Hay un cartel en toda la sala que dice que somos alrededor de 70 personas, lo cual incluye también, como decía Lara, somos una comunidad en la cual, no sé, ensuciamos un plato, hay que limpiarlo, y todas esas cosas también incluyen muchos valores, los cuales también muchos los incorporan acá o los traen acá para poder después llevarlo y expandirlo afuera, que eso es lo fundamental, poder llevarlo afuera, todo esto que está acá adentro, y poder transmitir lo que hay acá, porque acá hay arte del puro, mucho talento, músicos tremendos de que son del barrio, que nada más circulan por esta zona, y que la verdad, en mi opinión, deberían tener mucho más, pero bueno, ya como te decía, esto es nuestro, y creo que lo mejor es poder compartirlo como lo estamos haciendo ahora en este 5º aniversario. La otra característica que vemos, que más allá de que hay gente de todas las edades, lo que predomina, digamos, es gente joven, ¿no? Sí, predomina gente joven y la diversidad, hay de todas las clases, de todo, o sea, hay de todas las clases sociales, hay de todos los colores, hay de todas las ascendencias acá, somos un montón. Es más, hay desde que tocan folclore hasta super heavy metal, hardcore, profundo, nivel Dios. Tenemos música infantil, que hace tipo temas de Dragon Ball Z, hay de todo, acá es súper diverso, súper rico. Y uno crece mucho porque hay que tener un lugar para ensayar completo, porque acá tenemos 2 amplificadores de guitarra, uno de bajo, equipos de voces. Uno también puede crecer como músico, nos enseñan a utilizar el equipamiento también para cuidarlo, para no romperlo, porque los equipos se rompen, porque hay que cuidarlos, hay bastante, digamos. Sí, es súper rico lo que nos pasa acá adentro. Tempranito nos vamos adelantando lo que va a ocurrir el fin de semana próximo. Este domingo será la 7ª edición de la Fiesta Nacional del Curranto 2019 en Colonia, Suiza. En esta oportunidad se anunciaron actividades para toda la familia.
Colonia Suiza está ubicada a 25 kilómetros de Bariloche y es un asentamiento con más de 100 años de historia. La exquisita preparación se destapará a las 13:30 horas y desde el mediodía, y durante el transcurso de toda la tarde habrá muchas propuestas musicales. Como su nombre lo dice en mapuzungún, el curanto se cocina con piedras calientes y es una comida típica en la gastronomía de Bariloche. Es una fiesta muy entrañable, muy querida ahora en el formato de fiesta, digamos, pero lo que es en gastronomía el curanto es una particularidad y una característica nuestra que desde siempre se ha dado en Colonia Suiza, así que nada, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro estamos auspiciando esta actividad, estamos apoyando económicamente, va a haber un escenario, una variedad interesante de artistas que van a animar la fiesta, van a animar toda la parte gastronómica, así que, bueno, nada, invitar a todos los vecinos y los turistas el próximo domingo 17 de marzo a disfrutar y aprovechar de estas actividades. Es una vez más una fiesta donde trabajamos en conjunto tanto el sector público, en este caso provincia y municipio, apoyados por la Junta Vecinal. A diferencia de otros años y de otras fiestas, nos pusimos de acuerdo y trabajamos en una fecha fuera de la temporada para extender lo que es la temporada de verano, que es algo que venía pidiendo mucho los vecinos o los comerciantes de Colonia Suiza, porque en febrero siempre decían se trabaja igual y la fiesta es más que nada promocional. Creemos que va a ayudar mucho a estirar un poquito los días. Y fue un relanzamiento de la fiesta con otra modalidad. Salimos de los 2 días para pasar a un solo día, enfocándola a extender con todos artistas locales, con un esfuerzo que hace la provincia también en el auspicio de la colocación del escenario por parte de la Secretaría de Cultura, los artistas locales, que son muy buenos artistas también, y tratando de llevar adelante una parte gastronómica, cultural nuestra y darla a difundir, que es muy importante. También se está trabajando con el EmproTour para tomar las imágenes, para usarlo como herramienta de promoción para la ciudad, pero creo que nos va a ayudar en estirar un poquito más la temporada. Un fin de semana tuvimos Ironman, el siguiente la fiesta del curanto, y así sucesivamente, buscándole actividades a los turistas y a los vecinos para que se pueda desarrollar. ¿Cómo va a ser desde el operativo, teniendo en cuenta que siempre hay algunos trastornos con transporte, estacionamiento, toda la movilidad dentro de Colonia Suiza? Sí, vamos a trabajar con la misma metodología del último año que se realizó la fiesta, que es el ingreso por la ruta por Beberalle, llegando hasta el puente. Va a haber inspectores de tránsito. A la calle principal, que es la calle de Félix Goye, no se va a poder ingresar, va a estar cerrada solo para el uso peatonal. El transporte va a frenar en lo que es la vieja ruta Colonia, que la ruta 82 y Félix Goye, y la idea es salir por esa ruta por la calle de arriba de la Félix Goye. Va a haber personal municipal, bomberos, va a estar la parte de protección civil, todas las medidas de seguridad, como venimos haciendo en todas las fiestas, y apoyándonos mucho y trabajándolo en conjunto con la gente de la Junta, con la gente de la feria también. El escenario se va a colocar en la parte de la feria y la idea es desarrollar y que la gente disfrute de Colonia Suiza caminando por todas las colonias. Transporte público va a estar, está acá reforzado la línea 10 y la 13. En principio contentos, dado que la fiesta nacional del curanto, el curanto es algo que representa a la Colonia Suiza. El agradecimiento a la Secretaría de Turismo de la provincia en el apoyo, el compromiso, a la licenciada Anabela Carreras, que siempre estuvo al lado y apoyando. Y bueno, como acá dijeron, es importante y esperamos a todos los vecinos, amigos, turistas que aún no han degustado el curanto. Esta es la oportunidad para hacerlo y está todo preparado ya para esperarlo. Para nosotros es beneficioso, como explicaron anteriormente, dado que es como prolongar un poco más la temporada, porque en enero y febrero en Colonia hay muchísima gente. Entonces el año pasado ya se hizo la fiestita corrida y fue un éxito. El hecho de que el gobierno nacional no esté apoyando como sucedió en años anteriores, ¿para ustedes les afecta en algo? Y siempre afecta porque digamos que el nivel económico nuestro no es el que se podría tener, pero siempre tenemos acá la colaboración y bueno, ahora estamos en eso y está todo perfecto.
11:30 es el izamiento del pabellón nacional, ya a las 12 empiezan los espectáculos en el escenario que está armado ahí sobre la peatonal, muy visible, y va a ser un escenario importante. Empieza con el Tata Chango, a las 13 está el grupo Sentidos, a las 14 Rola Gitana, como verán es variado de propuestas musicales, a las 15 Buenos Vecinos, 16 el grupo Arroyito, a las 17 es Maya Wagner, a las 18 Pamela, y cerramos a full con todo el baile, con Tu Mambo, a las 19 horas de este domingo 17 de marzo. En todo esto, ¿cuál es el horario de comienzo del curanto y el destape? El destape del curanto se realiza a las 13:30 horas. 13:30 horas. Y los precios son accesibles. Ahí estaba la invitación para toda la comunidad. Les recordamos entonces en Colonia Suiza, allí en el kilómetro 25, será el próximo domingo a partir de las 13:30 horas. Ahora vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungu y continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Hoy lunes comenzaron las clases en todo el país y aquí en Bariloche también, pero bueno, hubo un reclamo de parte de la UNTER porque ellos pudieron realizar un informe de la situación edilicia que está ocurriendo aquí en la localidad. Denuncia que hay varias obras comprometidas o paralizadas sin fecha de inicio. Hoy en 3 establecimientos hay obreros en las aulas. A pesar de que el inicio de clases se dio con normalidad en términos generales, UNTER Bariloche enumeró una serie de fallas y faltantes de obras que no llegaron a tiempo para el ciclo lectivo 2019
e insistieron que durante el gobierno de Alberto Beretilneck, hasta el momento, solo se inauguró una nueva escuela, la Escuela Especial número 6. Sí, mira, nosotros queremos plantear y denunciar que para nosotros hay algunas mentiras que andan dando vuelta dentro de tanto la pauta publicitaria del gobierno provincial, que por ejemplo se lo ve al gobernador recorriendo en estas pautas que uno le llega por los teléfonos, por ejemplo, recorriendo el set 28 del Frutillar y planteando de que, bueno, la provincia avanza en la construcción de la ENEL y demás, cuando, bueno, nosotros ya lo hemos denunciado con la comunidad educativa y en general, que es una escuela que tendría que estar construida hace 2 años atrás, ¿sí?, que se había prometido que para este inicio escolar iba a estar construida la segunda etapa, ¿sí?, y lamentablemente no hay nada construido y que con suerte en julio estarían terminadas 4 aulas, las aulas digo, de la parte de aulas y sector administrativo, ¿sí? No estaría terminada toda la segunda etapa que está en construcción, sino únicamente la parte de aula y parte administrativa, ¿sí? Esto para julio, con suerte, ¿sí? Y tampoco sabemos qué ocurrió con la primera etapa que tiene que ver con los talleres y que no tenemos fecha de cuándo se va a continuar con dicha obra que quedó paralizada desde hace 2 años. Esto ha generado que la escuela, por ejemplo, tenga que funcionar en 3 lugares distintos: en la escuela primaria 154, en el taller Ceferino, que ya hemos denunciado, esos talleres son inseguros para todos los alumnos y alumnas y los docentes del establecimiento. Y ahora se agregó que tienen que también ir a trabajar o ir a dictar clases a la SRN 97, que queda en 34 hectáreas, o sea, a más de 10 cuadras de el centro de donde tendría que ser el establecimiento técnico del Frutillar. Esta es una de las denuncias. Otra denuncia que nosotros estamos planteando es que también en algunos medios periodísticos salió que a fin de marzo estaría terminada, por ejemplo, la obra del Jardín anexo de la Escuela 324 de Villa Los Coihue, a lo cual nosotros planteamos que por cómo está la obra, no creemos que no esté terminado recién para julio de este año, ¿sí? Y aparte, ahí hay una problemática que ya lo denunciaron los padres, que tiene que ver con que la escuela se está construyendo 1 metro más abajo que la calle que está enfrente, y que cuando llueve, si no se hace un muro de contención y un buen drenaje de la parte pluvial, se va a inundar y se va a llenar de lodo el establecimiento cada vez que llueva, con la caída del lodo que viene del Cerro San Martín, ¿sí? Esa es otra denuncia que hacemos. También queremos denunciar, por ejemplo, la lentitud en las otras obras que se están haciendo, que son las de ampliaciones de Colonia Suiza y de la Escuela 315, el jardín anexo de la Escuela 315. También ahí nosotros vemos que hay un ritmo muy lento, y en el caso de Colonia Suiza no se terminó de construir todo lo que la comunidad está planteando, ¿sí? Después también queremos denunciar, por ejemplo, la Laboral 6, ¿sí?, que es una escuela que ha crecido en muchísima matrícula de niños y niñas en situación especial. Lamentablemente se le había prometido que lo iban a cambiar de lugar, le iban a llevar al Hogar Gutiérrez, que es mucho más espacioso y demás. Lamentablemente en este ciclo lectivo esa promesa no se cumple y por lo tanto el inicio de esa escuela va a ser muy irregular, ¿sí? También queremos denunciar las obras que están paradas, como por ejemplo el jardín que se iba a construir en el barrio Las Victorias, el jardín que se iba a construir, que está un 40% en San Francisco III, que es el 115, la escuela SRN 45, que también quedó paralizada. Estas obras están totalmente paralizadas. Lamentablemente el gobierno provincial no le exigió al gobierno nacional que continuara con las mismas, y después algunas promesas que se han hecho y que no se han cumplido hasta el momento, que puede ser la calefacción de la SRN 37 y 46. Hace 2 años que se está prometiendo con dicha calefacción y no se hace la licitación. La ampliación del Instituto de Formación Docente, que debido a que no se ha terminado ni está licitada,
desde el 2012 están funcionando parte de cuestiones teóricas en la escuela primaria 328, ¿sí? Y así sucesivamente varias cuestiones más que nosotros venimos denunciando todos los años y que lamentablemente lo que tenemos que decir es que hoy tenemos un gobierno provincial que, como los gobiernos anteriores, los gobiernos radicales anteriores, discrimina a la zona andina en el tema, por lo menos en el tema educativo, en el tema edilicio educativo, está discriminando a toda la zona andina, que solo ha hecho una inauguración de una sola escuela en estos 8 años de gobierno, que fue la especial número 6. Reunión de comunidades y educadores mapuches por el programa EIB. Este lunes se inició un encuentro en Bariloche de comunidades y educadores mapuche para analizar la currícula que se implementa con relación al programa de educadores intercultural bilingüe en Río Negro. Los convocantes manifestaron que se trata de una reunión de referentes de la zona andina donde se va a debatir colectivamente los alcances de este programa en la región para definir cómo avanzar en una mejor aplicación de esta instancia que promueve y fortalece la proyección de la cultura mapuche. Este es uno de los primeros encuentros que se está realizando sobre la temática de educación intercultural bilingüe. Tratamos de juntar las experiencias de las 4 escuelas y otras escuelas que están interesadas en implementarlas, escuelas de los Repollos, de la comunidad de las Huaytecas, de la comunidad Ancalao, de Ñorquinco, de Pilquinillero Limae, de Blancura, de Plan Currameu, diferentes zonas de acá en esta parte, de la zona andina, y con los referentes de también los loncos, los huerquén, de cada comunidad para abordar diferentes temas. ¿Cuáles serían esos temas, por lo menos que estarían en esta primera agenda? El convenio marco del programa EIB, la presentación de la UNEUFOYE, el protocolo de presentación, que ojalá lo podamos tener para este año, y la currícula. Bueno, también de alguna manera es como relevante, ¿no?, este tipo de encuentro que se da teniendo en cuenta o pensando el ciclo lectivo 2019. Sí, claro, es relevante porque, bueno, desde que se sancionó la nueva ley de educación, la ley orgánica de educación en el 2013, desde ese año en adelante no se ha avanzado en la jerarquización de las modalidades de las escuelas interculturales. Hay bastantes irregularidades en los nombramientos de los docentes. El Consejo de Educación o el Ministerio de Educación está haciendo la vista gorda en ese aspecto. Por eso es bueno que tengamos estas instancias de TRAUM para debatir cuáles son las políticas educativas interculturales que va a llevar el pueblo mapuche aquí en Río Negro, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, seguramente, ¿no?, cosas que son importantes en el avance de la aplicación, ¿no?, del programa, pero algunas también a corregir o por lo menos a modificar. Sí, claro, este es un proceso que lo hemos empezado de cero, en un momento que había un vacío legal, y sin embargo las comunidades, el CODES y la coordinadora, de alguna forma las fuimos sobrellevando. Y las experiencias de escuelas interculturales que hay hoy en la provincia fueron todas hechas a pulmón, por así decirlo. Este es un momento político en el que el Estado debe reconocer la educación intercultural al mismo nivel que la educación huinca. Entonces es un momento muy propicio, muy importante para que las comunidades podamos exigir el derecho a la educación intercultural, que no solamente de las comunidades, sino de los estudiantes en general, sean mapuches y no mapuches. Entonces está en nosotros poder exigirlo con nuestro trabajo y con el ejemplo que hemos dado los maestros interculturales, tantos años sumamente relegados en cuestión de derechos en todos estos años que hemos estado trabajando. Así que en buena hora que aquí la subcoordinadora de la zona andina, de aquí de la provincia de Río Negro, se ha acercado a las comunidades y ha empezado a hacer un trabajo de base con las mismas. Así que estamos bastante esperanzados, se va a trabajar el protocolo de la UNEUFOYE, se va a trabajar sobre el diseño curricular, el aporte que podemos hacer las comunidades, los maestros interculturales en función de los contenidos que se pueden abordar en las escuelas públicas. Así que no, el trabajo de hoy va a ser muy importante y seguramente va a ser trascendente para toda la aplicación de la ley de educación. Lamín, Karina,
bueno, ¿cuál es la expectativa, ¿no? Teniendo en cuenta el planteo que han hecho? Bueno, la verdad es que hay muchas expectativas. Yo creo que vamos a salir principalmente muy fortalecidos, enriquecidos, como decimos nosotros, con un Kumer Rakizuam, con un buen pensamiento, un Quiñer Rakizuam, con un solo pensamiento para poder seguir trabajando en cada uno en nuestras zonas, y a mí desde el lugar que me toca en este tiempo, con toda la responsabilidad y la fuerza para poder llevar esto a cabo y a un buen término. Bien, bueno, gracias, y estaremos ahí atentos a las conclusiones, ¿no?, que puedan arribar de este traún, de este encuentro. Como les comentábamos, el pasado viernes 8 se realizó una masiva marcha por el 8M, colmaron las calles de aquí de la localidad: igualdad de derecho laboral, legalización del aborto gratuito, plena vigencia de la educación sexual integral, separación de la Iglesia del Estado, niñas no madres, repudiando las violaciones a menores, cupo laboral trans, fin de los femicidios, que en lo que va del año la cifra llega a una mujer muerta por día, fueron algunas de las consignas de esta movilización. Vamos a compartir con ustedes ahora el segundo tramo de lo que fue la leída de este documento de Asamblea Ni Una Menos de Bariloche. La historia avanza, pero las cifras no cambian. En la Argentina se realizan 500.000 abortos por año. Las mujeres seguimos siendo víctimas y ante la ilegalidad de la práctica recurrimos a la clandestinidad, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Tal es así que el aborto clandestino es la principal causa de muerte de personas gestantes. Y esto es una deuda de la salud pública y responsabilidad del Estado. Mientras las clínicas privadas se enriquecen cobrando dinerales por esta práctica, mueren quienes menos recursos tienen. Por ello, denunciamos a aquellos senadores y diputados que en la jornada del 8A desoyeron al movimiento de mujeres en reclamo de este derecho, renovando así su complicidad para mantener los femicidios de Estado. Exigimos educación sexual integral, obligatoria, laica, científica y con perspectiva en derechos humanos y género en todos los niveles educativos. El Estado tiene la obligación de garantizar la ESI y el derecho a la salud sexual y reproductiva. El ajuste del presupuesto del 2019 devino en recortes en salud y educación. Exigimos programas de salud sexual y reproductiva, formación de los capacitadores junto a los recursos didácticos necesarios y el acceso a anticonceptivos en hospitales públicos y salitas. Repudiamos enérgicamente la disolución del Ministerio de Salud. Decimos no a la intromisión de la Iglesia en la educación y exigimos la efectiva separación de la Iglesia y el Estado. Estamos viviendo una escalada de violencia sin igual. Y a pesar de las enormes jornadas de lucha, los 3 de junio, los 25 de noviembre, cada día las noticias de un nuevo femicidio y travesticidio nos estremecen. Tal es así que al 28 de febrero, del 1 de enero al 28 de febrero, y según el Registro Nacional de Femicidios, se registraron 45 feminicidios, dando como resultado una víctima por violencia machista cada 31 horas. Es una vergüenza y un flagelo a los derechos humanos que ante este ensañamiento con nuestras cuerpas, el Estado Nacional no haya declarado aún la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Sabemos que para hablar de Ni Una Menos es necesario garantizar nuestros derechos, porque cuando recrudece la violencia, la crisis, aumenta la violencia, los femicidios, travesticidios y todo tipo de violencias que no se puede enfrentar sin las herramientas adecuadas. Por eso, seguimos exigiendo la declaración de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, que garantice de parte del Estado las partidas presupuestarias necesarias
para desplegar las medidas de asistencia y prevención, para que se creen refugios y casas de día en todo el país, para albergar a las víctimas de violencia, que se ponga en funcionamiento el patrocinio jurídico creado por ley y nunca reglamentado, que se disponga de asistencia económica con un salario mínimo vital y móvil hasta que se considere necesario y que se implemente el sistema de promotoras barriales en prevención de violencia para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. Por ello, a nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales les exigimos declaración inmediata de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, mayor presupuesto para más políticas públicas y prevención de la violencia de género, que los gobiernos de Macri, Beretilnec y Genuso vienen desguazando, como la Oficina de Equidad de Género y la línea 102 de nuestra ciudad, y la implementación inmediata de la Ley de Protección Integral a las Víctimas de Violencia 26.485. Vamos a compartir con todos ustedes una información internacional. Tiene que ver con que se estrelló un Boeing 737 de Etiopía con 157 personas a bordo. Este domingo se estrelló un avión de pasajeros con 149 pasajeros y 8 tripulantes a bordo. El avión partió de Etiopía y perdió contacto 6 minutos después. Desde Naciones Unidas informaron que al menos una docena de los tripulantes viajaban para participar este lunes de la 4ª Asamblea de Medio Ambiente de la ONU. Compartimos el informe de Hispan TV. 6 minutos tras su despegue de Addis Abeba, el avión de la aerolínea etíope salió del radar y se precipitó a la tierra sin dejar sobrevivientes. 149 pasajeros y 8 tripulantes de la aeronave Boeing 737 MAX murieron tras estrellarse a casi 50 kilómetros de la capital de Etiopía. A bordo del avión con destino a Kenia viajaban pasajeros de 35 países. Podemos confirmar que había al menos 35 nacionalidades. Entre las más afectadas, como es de esperar, está Kenia, que tenía aproximadamente 32 de los 149 pasajeros a bordo. Según la aerolínea, el piloto reportó dificultades antes del siniestro y pidió regresar al aeropuerto. Los equipos de emergencia, representantes del gobierno y la compañía aérea se desplazaron al lugar del impacto. El gobierno etíope declaró el lunes como Día de Luto Nacional. Dijo que realizará investigaciones para determinar las causas del accidente. El accidente es impactante y trágico. Como todos sabemos, Ethiopian Airlines es una aerolínea de reputación con un buen historial de seguridad. La causa del accidente será investigada a fondo por profesionales del campo y los resultados de los hallazgos serán hechos públicos. El Boeing 737 MAX es relativamente nuevo. Fue lanzado al mercado en 2016 y Ethiopian Airlines adquirió la aeronave en noviembre pasado. Después de recibir el avión, hicimos el primer mantenimiento el 4 de febrero. Era un avión nuevo y limpio. Otro avión del mismo modelo estuvo involucrado en un accidente hace 5 meses, cuando un avión de Lion Air de Indonesia se estrelló contra el mar cerca del país asiático, en el que murieron sus 189 pasajeros. Rosy Hurtado con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias. Como es sabido, este fin de semana estuvo presente el Ironman 70.3 aquí en Bariloche, y una buena noticia tiene que ver con que luego de este Ironman 70.3, el ultramaratonista Sebastián Armenault anunció que a través de su acción solidaria donará una cocina al merendero La Reserva y también la pintura para el Club de Día de Adultos Mayores, que depende de la Subsecretaría de Políticas Sociales. Bajo el lema "Superarse es ganar", su mensaje es que lo importante es sentirte vos el campeón del mundo de lo que haces, más allá de cómo sea el resultado. Bueno, mi locura es llevar un mensaje que es superarse es ganar. Yo quiero mostrar que en la vida lo más importante es sentirte el campeón del mundo de lo que haces, más allá de cómo es el resultado.
Yo corrí mis primeros 2 kilómetros a los 40 años, a los 45 fui a correr los 170 kilómetros del desierto de Emiratos de Omán, volví, renuncié a mi trabajo y empecé a armar este proyecto que tiene que ver con correr, y por cada kilómetro que voy corriendo se transforma en donaciones para quien más lo necesita, que son merenderos, escuelas, geriátricos y hospitales. Lo que resume un poquito mi proyecto es cuando corrí los 250 kilómetros del Sahara, el que llegó primero, un megatleta, ganó $5.000 de premio. Yo llegué 793, entre los últimos como siempre, y por completar la carrera doné 3 desfibriladores, 3 electrocardiógrafos, 3 respiradores artificiales, zapatillas, leche en polvo, cereales, y la donación fueron más de $50.000. Entonces en las conferencias que doy pregunto para ustedes quién ganó la carrera, y se genera siempre el debate, ¿no? El que llegó primero o vos que colaboraste. Bueno, ese es el mensaje. Cuando vos corres tu carrera y haces lo que te apasiona, vos ganás haciendo lo que realmente sentís. Y yo me siento el campeón del mundo llegando entre los últimos, pero cuando voy a hacer la entrega, como vamos a hacer acá hoy en Bariloche, entregando una cocina y la pintura para que mejore la calidad de vida de quien más lo necesita, ahí yo me siento el campeón del mundo. ¿Para quiénes van a ir las donaciones? Uno va para el merendero La Reserva y la otra para la Casa de Día, que son un lugar, un espacio donde abuelitos tercera edad hacen actividades y justamente mejoran su calidad de vida. Vos hablás de esto de solidaridad, de no la importancia. ¿Con qué ayuda contás? ¿Alguien te colabora en esto de poder ayudar al resto? Sí, por suerte, y es parte del orgullo mío, que empresas de primer nivel y a nivel mundial, como puede ser la gente de Shimano, la misma gente de Ironman que organizó toda esta movida, Weber, Total Magnesiano, Puma, Gaes, que es una empresa de España, todos ellos por cada kilómetro que yo hago van donando, y en definitiva yo también quiero mostrar que yo salgo último en las carreras y hay empresas que te apoyan por un mensaje y no por un resultado, ¿no? En un país tan exitista donde si no sos el primero, no batís un récord, parece que uno es de segunda categoría. Muy lindo gesto el de Sebastián Armeal. Superarse es ganar, ese es el lema de él, así que ojalá que muchas personas tengan en cuenta este lema. Vamos a otra breve pausa y continuamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Fin de espacio publicitario.
Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con más información. Además de denunciar el estado edilicio y las obras inconclusas prometidas por el Ministerio de Educación de Río Negro, desde la UNTER Bariloche expresaron además que el corrimiento de la fecha de inicios de clases se debió a una intencionalidad política en el marco de la campaña de Juntos Somos Río Negro. Con respecto a ese tema, nosotros lamentamos que el gobierno provincial haya cambiado el ciclo lectivo. Creemos que únicamente lo hace por una cuestión electoral, ¿sí? Se sabía que el paro docente del 6 y el 7 iba a ser total y el del 8 del paro internacional de las mujeres también. Por lo tanto, no iba a tener ningún establecimiento con niños y con docentes funcionando para poder hacer el inicio escolar. Y como el gobierno provincial hoy todo lo hace en función de la campaña electoral del 7 de abril, yo creo que corrió el ciclo lectivo justamente con ese propósito, con el solo hecho de tener un acto más proselitista para el gobernador Alberto Berentinet y no jamás teniendo en cuenta el inicio escolar de los niños y niñas de nuestra provincia. Bueno, que de hecho fue así, ¿no? Ellos en una información oficial desde el gobierno daban cuenta de que el inicio del ciclo lectivo lo corrían para este lunes, teniendo en cuenta el anuncio del paro de los docentes. Sí, otros años lo han hecho igual el mismo día que nosotros iniciábamos con paro. Yo creo que lamentablemente, como vuelvo a repetir, este año la idea es usar todos los actos oficiales como actos de campaña electoral para no quedarse con uno importante, porque aparte la ministra de Educación es candidata en la zona del Valle Medio como primera candidata en el circuito. Lamentablemente decidieron correr la fecha para poder tener el acto proselitista que no lo iban a tener de la otra forma. Bueno, a partir de esta decisión del gobierno, ¿qué reclamo o demanda se invisibilizó de alguna manera con el paro nacional docente al cual ustedes se sumaron? Mirá, con respecto a lo del paro nacional, lo que se visibiliza es que tenemos un gobierno provincial que en lugar de exigir al gobierno nacional la paritaria nacional, exigir que se cumpla con la ley de financiamiento educativo que tiene que ver con el aumento del presupuesto, para poder tener computadoras en todos los establecimientos educativos. Hay que acordarse que el Conectar Igualdad, que gracias a dicho programa todos los chicos de primer año de la secundaria en las escuelas de Río Negro recibían una computadora. Desde hace ya 2 años no están recibiendo las computadoras. El Jardín 115, que lo nombramos por un tema edilicio, tenía que ver con un conjunto de 300 jardines en toda la nación, que quedaron todos parados, más o menos, algunos a un 40%, otros a un 50%, pero todos están parados hoy actualmente y no tenemos jardines de infantes. Los famosos 3.000 jardines que iba a realizar el gobierno nacional no se construyeron. Bueno, yo creo que lo que se visibiliza con el paro es que tenemos un gobierno provincial que, en lugar de exigirle al gobierno nacional que haya paritaria docente nacional, que se cumpla con la ley de financiamiento educativo nacional, ha decidido más vale callarse la boca y mantenerse al lado de un presidente que hoy no puede cumplir absolutamente de ninguna de las promesas que había hecho en sus campañas, ¿sí? El municipio salió a brindar explicaciones a raíz de un video que se difunde por las redes sociales donde se reclama intervención de las instituciones para una familia en situación de calle que se encuentra a orillas del río Ñireco, cerca del barrio Omega. Juan Pablo Ferrari, coordinador de políticas inclusivas del municipio, manifestó que la familia viene siendo asistida desde el municipio y provincia desde hace varios tiempo, que en esta instancia se acercaron personalmente para socorrer al conjunto familiar, ofreciéndoles alojamiento que no fue aceptado por parte de ellos. Este fin de semana tomó conocimiento a través de las redes y de distintas notas que se hicieron el tema de esta familia que estaba viviendo al lado de la vera del río, ahí en el fondo del barrio Omega, al lado de la cantera. Que sí, nosotros teníamos conocimiento de esta familia, no que vivía ahí, porque de hecho no estaba viviendo ahí, vivían en la casa de la madre del muchacho, que por problemas familiares decidieron irse. La familia esta ha tenido intervención desde hace años, con todo tipo de ayudas, desde una casilla, desde un terreno, materiales, los cuales fueron dejados.
trabajando en conjunto con la gente de provincia, la cual también le ha pagado mucho tiempo alquileres en el barrio Frutillar. Nosotros desde la subsecretaría y de la secretaría completa se han pagado alojamientos en el residencial Torres para esta familia y pasan también a formar parte de las familias que están bajo los ejes de familia. De hecho, cuando tomamos novedad de este caso a través de Protección Civil, el día sábado yo me hice personalmente presente en el lugar, donde a la familia desde el Vamos se le brindó la posibilidad de ir a un albergue municipal para estar contenido y poder dar intervención a la CENAF como corresponde por el tema de los menores, a lo cual no quisieron, se negaron, no quisieron venir con nosotros al albergue nuestro, decidieron irse con una familia que le podía brindar unos días ahí o un día ahí para estar más tranquilos y cómodos. Estuvimos de acuerdo, se le entregó pañales y todo para que estuvieran esa noche. El día domingo, la gente también de provincia, a cargo de Natalia Almonacid, se hace presente en el lugar, también brindándoles que a partir de hoy, porque ya estaba gestionado el tema, se le iba a poder brindar nuevamente el tema de una ayuda para un alquiler nuevo, y los llevábamos al albergue municipal para poder hacer todo el tema del traslado y desde ahí, a lo cual nuevamente el día domingo se negaron a ir al albergue municipal por el tema de que no querían que tome intervención la CENAF por el tema de los menores. Entonces, bueno, a ver, está bueno, sabemos que hay una situación difícil en el país, sabemos que estos casos pueden aparecer, pero sí también está bueno aclarar que vienen siendo desde años, no meses, años, siendo intervenidos, siendo acompañados por el Estado. De hecho, ellos están incorporados en el eje de familia, se le ha dado desde los módulos hasta ayuda de todo tipo con subsidios. Como dije al principio, en su momento la chica había recibido una casilla para que se puedan ir a vivir ahí, entonces el acompañamiento estuvo desde años. ¿Qué pasa en este caso? Porque, a ver, la familia no quiere que interroguen el CENAF, pero en el medio sigue habiendo menores. Tal cual, bueno, eso es lo que llamó la atención el día sábado. Cuando yo me hago presente en el lugar, estaba todo bien, venían conmigo al albergue, hasta que en el momento que toma intervención, que llega la policía, que los pasos a seguir son los normales, de llamar y darle intervención a la CENAF por el tema de los menores, ahí se negaron rotundamente a venir con nosotros al gimnasio. Decidimos, por una cuestión de calmarle el momento, aceptar que vayan a la casa de esta señora para que la CENAF al día siguiente o el lunes tomara intervención. Ayer, cuando se les ofrece nuevamente venir al albergue, nuevamente se niegan porque sabían que tomaba intervención la CENAF. A ver, es una familia que, como te digo, viene asistida desde años, conoce cómo son los procedimientos, saben cómo CENAF va a tener que actuar, y hoy desde el Ministerio de Provincia estaban tramitándole el tema del subsidio para un alquiler. Esto no quiere decir que CENAF no vaya a tomar intervención nuevamente. De alguna manera ustedes salen a aclarar esta situación porque puede ser que haya habido alguna intencionalidad política con el caso, como para criticar de alguna manera un supuesto abandono del Estado. Mirá, yo lo salimos a aclarar más que todo, las intencionalidades políticas en medio de una campaña nunca se saben. Sería muy bajo querer hacer política con este tipo de cosas, pero más que todo para no violentar ni lastimar a la gente solidaria que de corazón quiere ir a ayudar. Ya nos pasó un caso hace unos meses atrás, que todos ustedes recordarán, que fue en el barrio 29, donde supuestamente había una señora que vivía bajo un nylon y todo el mundo salió corriendo a ayudarla, se le dio la casilla. Resulta que esa señora hacía pocos días que venía de vivir de Piedra del Águila, no era de acá. Una vez que se le entregaron todas las cosas, las vendió y se volvió a ir a su lugar. Entonces, tenemos que estar atentos. Hoy las redes sociales son muy buenas, pero también son que magnifican cosas que a veces no son la realidad. En ese momento, cuando yo me acerqué a la noche, el muchacho me decía que los habían echado del alquiler por no poder pagar, por eso estaban en esa situación, y el muchacho venía de vivir en la casa de la madre. Que si hayan tenido un problema familiar no es lo mismo, y que no habían recibido ayuda de ningún tipo, no es cierto, porque de hecho los informes están en papel con el año, la fecha, el tipo de ayuda que se les dio. Esto no quiere decir que no necesitan ayuda, con esto no los culpamos a ellos. Sí queremos aclarar lo que se magnifica a través de las redes o de, como vos bien decís, algún vivo que quiera con esto hacer política muy barata. Ahí pasaban las palabras de Juan Pablo Ferrari, coordinador de políticas inclusivas del municipio. Se plantaron los primeros ejemplares del bosque Ironman en el este de la ciudad, este lunes 11 en el Paseo del Este, sobre el ingreso al barrio La Colina. Funcionarios, organizadores del Ironman 70.3 y también competidores plantaron los primeros 10 árboles del bosque Ironman. El año pasado, les recordamos que fue en el Jardín Botánico. Luego de esta competencia internacional disputada en la ciudad, la intención es dejar una huella de cara al futuro con la plantación de árboles nativos.
En esta oportunidad se trata de alrededor de 60 ejemplares. Sí, bueno, es una acción que es coordinada acá con Gianni, de lo que es Ironman Argentina. Ellos ya se vino haciendo la edición anterior, que se hizo, quedó muy lindo en la zona del Jardín Botánico. En este caso se eligió la zona este, ya que es una zona que se está mejorando, y creíamos que por ahí era también aportar especies que también le sume a la imagen de lo que se está trabajando en este lugar, que es el de la ciudad. Así que bueno, una acción que se trabajó en conjunto del área de parques y jardines y obviamente con la gente de Ironman, así que contentos de hacer esta acción. Bueno, ¿cuál es la significancia que tiene para ustedes realizarlo en este segundo año? La idea es dejar algo en la ciudad, más allá de todo el aporte que genera la carrera esta con turismo y mano de obra, poder dejar algo que cuando transcurran los años siga creciendo y siga estando en el lugar. Y bueno, aprovechando este sector nuevo que se está poniendo muy lindo, hoy vamos a estar plantando los primeros 10 árboles y bueno, después ya quedan para plantar 60 más, que la idea siempre son 70 árboles por carrera. Así que bueno, tratando de ahora empezar a trabajar para seguir con más ediciones en la ciudad y que el día de mañana, digamos, 500 árboles, 300, 200, pero bueno, dejar algo, dejar un legado y que los chicos vean que también estas acciones están buenas. ¿Qué especies están plantando? La verdad que estaba el encargado que bueno, no pudo venir, pero sí, especies, creo que los que trajeron hoy son todos nires, sí. ¿De los 60 árboles van a ser todos en esta área o en otros puntos de la ciudad? Se va a ir haciendo por isla. Acá, como decía bien Gianni, son 10 especies que se van a plantar en esta zona, y seguramente en lo que es todo el circuito del este se van a ir haciendo islas hasta llegar a los 70, que es lo que aporta la productora. Bueno, más allá de dejar una huella, una marca desde el Ironman, la intención es de alguna manera aportar, ¿no?, a recuperar las especies nativas. Sí, siempre creo que en este lugar poder plantar árboles me parece que es una cuestión muy buena, ya que hay partes donde por ahí, por incendios y demás, se fue destruyendo, entonces poder ir reactivando también esa cuestión me parece que está bueno. Y bueno, dejamos igualmente a los especialistas que saben qué árboles mejor en esta zona pueden funcionar. Y sí, se van a ir armando diferentes islas hasta llegar a la rotonda del aeropuerto. Como les veníamos comentando, el pasado viernes 8 se realizó una gran movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Bariloche. Miles fueron las mujeres identidades disidentes que marcharon hacia el centro cívico, pasando por el hospital y la catedral de la ciudad. En una plaza de los pañuelos colmadas, la asamblea Ni Una Menos compartió un extenso documento elaborado en conjunto donde se buscó reflejar las múltiples demandas que afectan directamente a las mujeres. Compartimos el último tramo de lo que fue la lectura de este documento. No hay 8M sin 7M, y es en recuerdo a Natalia Pepa Gaitán que cada 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lesbiana. Queremos que pare el acoso a las lesbianas, trans, travestis y a todas las identidades disidentes pertenecientes al colectivo de la diversidad sexual. Exigimos cupo laboral trans, absolución para IGI y aplicación de la ley de identidad de género en todos los niveles. Luchamos por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual de mujeres, niños y niñas. Juicio y castigo a los proxenetas, funcionarios, policías y jueces involucrados. Basta de femicidios, travesticidios, secuestros, desapariciones. Exigimos reglamentación y presupuesto para la actual ley contra la trata. Reclamamos la aparición con vida ya de todas las mujeres desaparecidas y la incorporación del concepto de red de trata para juzgar los delitos. Sin les trans no hay 8 de marzo. En nombre de los compañeros trans, cuya esperanza de vida sigue siendo de 35 años, estamos exigiendo una inclusión laboral real y efectiva, a través de los proyectos de ley de cupo laboral trans, de los cuales Diana Zacayán fue la impulsora. Festejamos el fallo histórico logrado por la compañera Lara Bertolini, quien hace unos días consiguió que su DNI contemple la feminidad travesti como su identidad de género. Festejamos la condena a los asesinos de Diana, ganada a fuerza de lucha.
pero sabemos que aún quedan impunes numerosos, miles, crímenes de odio, propios de una cultura machista y patriarcal que busca disciplinar a todo lo que no se conforme a lo normado. No queremos más homo, lesbo, trans, odio. Hoy, más que nunca, paramos y marchamos contra la reforma previsional aprobada por el Congreso Nacional, contra la reforma laboral y contra la suba de la edad jubilatoria y por el 82% móvil. No al ajuste de Macri y los gobernadores y fuera el FMI. Este gobierno, con su política inflacionaria, destruye los convenios colectivos de trabajo, pulverizando el salario, aumentando la precarización laboral y reduciendo las ya magras jubilaciones y asignaciones familiares. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la burguesía nacional dictaron la reforma laboral. Al eliminar la jubilación con moratoria, solo podemos jubilarnos por vejez, que equivale a un 80% de la jubilación mínima. La modificación de la fórmula jubilatoria llevó la mínima de 9.300 pesos, cuando la canasta básica de un jubilado en nuestro país es de 23.000 pesos. Esta avanzada se garantiza con la complicidad de los gobernadores y la burocracia sindical. Por todo esto exigimos a los sindicatos que no están a la altura de las circunstancias, que rompan el pacto de paz y organicen un plan de lucha acorde al momento. Denunciamos al Poder Judicial patriarcal y exigimos investigación, juicio y castigo a los responsables de los femicidios aún impunes de Giselle Monjes, Laura Domínguez, Micaela Bravo y Valeria Copa. Exigimos juicio público a Mariano Cordi. Decimos basta a la criminalización de la protesta, basta de persecuciones y de humillaciones a nuestras compañeras del pueblo mapuche. Somos plurinacionales. Exigimos la inmediata libertad de las mujeres presas por luchar, como la compañera Milagro Sala, y hacemos público nuestro apoyo a las compañeras Catalina Lineros, Estela Grande, Aide Grande y Giselle Poblete, pertenecientes a la cooperativa 1 de Mayo, judicializadas por los episodios de saqueos ocurridos en nuestra ciudad durante el año 2012. Decimos no a la ley antiterrorista. Reclamamos justicia por Santiago Maldonado y por Rafita Nahuel. Repudiamos la detención y el juicio ilegal al lonco Facundo Jones Guala. Repudiamos las amenazas de muerte a la mamá de Rafael Nahuel y exigimos la aparición del responsable. A todas las mujeres e identidades disidentes les decimos que no bajen los brazos. Las luchas deben continuar, porque no pararemos hasta conquistar nuestros derechos. Celebramos y aplaudimos las plazas verdes por la legalización del aborto. Nos despedimos conscientes de que cada día somos más en las calles, sabiendo que la movilización es el camino que nos llevará a conquistar nuestros derechos. Y es, siguiendo el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que vamos a lograrlo, porque estamos juntas y organizadas. Vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Ahora pasamos a las farmacias de turno para este lunes 11 de marzo. Patagónica en Diagonal Capraro 1050, De Miguel en 1330 y Farmacia Ángel en Avenida San Martín 470, local 4, está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 11 de marzo. Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050, Farmacia De Miguel en 1330 y Farmacia Ángel, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en la calle San Martín 470, local 4. Así finalizamos el informativo de las 19 horas de Muley Zungu. Los dejo a todos en la programación. Nos reencontramos mañana con una nueva edición de Muley Zungu. Memoria Pulamuen, Capeu Cayá.